Hola, soy Jaime Polo. Bienvenidos a la lección número 6 de programación en PHP. En esta sesión aprenderemos sobre formularios y envío y recuperación de variables desde otra página en PHP. Veamos entonces los formularios. Los formularios HTML son elementos que nos sirven para recuperar información del usuario y enviarla al servidor para que pueda ser procesada. La sintaxis para definir un formulario será mediante el elemento form. Dentro de los formularios podemos incluir campos de entrada de datos, áreas de textos y combos de selección. En los campos de entrada de datos tenemos también campos de textos, contraseñas, checkbox, radios, botones de envío, botones de borrado, ficheros, campos ocultos, imágenes y botones. Los campos de entrada de datos son elementos básicos de un formulario, ya que son los que nos permiten recuperar información del usuario de diferentes formas, y el elemento que los representa es input, siendo la siguiente la estructura básica de entrada. Los atributos que tiene el elemento input son los siguientes. Type indica el tipo de entrada de datos que vamos a utilizar. Dependiendo del tipo que indiquemos, obtendremos un resultado u otro. Los valores que puede tener el atributo type son text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image y button. Id es el identificador del campo. Es importante ya que será el nombre por el cual podremos identificar el campo. Size. Este atributo determina el tamaño del campo, es decir, el número de caracteres que podríamos insertar en el campo de texto. Name es el nombre del campo el cual se enviará desde el formulario al servidor. Value se refiere al valor por defecto que tendrá el campo de texto y que le aparecerá al usuario al cargar el formulario. Veamos ahora los tipos de campos de entrada de datos. Campo de texto. El campo de texto, como bien indica su nombre, es el que nos permite insertar texto en un formulario. El usuario podrá insertar texto visible sobre el campo de texto. El tipo de elemento para input será text. Contraseñas. Cuando un usuario inserte una contraseña dentro de un formulario, necesitaremos, casi seguro, que el valor de la contraseña no aparezca y que por el contrario aparezcan caracteres como asteriscos. Este es el uso básico de este campo. El tipo de elemento para input será password. Checkbox. Un checkbox nos permite capturar un dato del usuario mediante un elemento de check. El check puede tener dos o más valores, seleccionado o no seleccionado. El tipo de elemento input que utilizaremos será el checkbox. Además, se debe añadir directamente el texto de acompañamiento al lado del checkbox. Radios. Con los elementos de radio podemos ofrecer un conjunto de opciones al usuario de tal manera que solo pueda elegir uno de ellas. El tipo de elemento para input será radio. Ficheros. Cuando diseñamos un formulario, es posible que necesitemos enviar un fichero de datos al servidor. En este caso, el campo de entrada de datos nos tiene que dar la posibilidad de acceder al sistema de ficheros del dispositivo para poder seleccionar uno. El tipo de elemento para input será file. Campos ocultos. Otra de las opciones que nos podemos encontrar dentro de los formularios
es con la necesidad de enviar información oculta, es decir, información que tiene que ir anexa al formulario, pero que no necesita ser introducida por el usuario. Para ello tenemos la posibilidad de crear campos de datos ocultos. El tipo de elemento para input será hidden. Imágenes. Uno de los tipos de elementos input es el tipo image. Mediante este tipo image podemos crear un botón de envío que sea una imagen. La imagen se cargará mediante el atributo src. El tipo de elemento para input será image, con el atributo src que determina la URL donde se encuentra la imagen. Áreas de texto. Un elemento algo más avanzado que el campo de entradas de datos es el área de texto. Mediante un área de texto tenemos la capacidad de que el usuario inserte una gran cantidad de datos y que además de estos datos puedan estar en diferentes líneas. Para poder insertar un área de texto en nuestro formulario, utilizaremos el elemento textArea. Como también podemos ver que a diferencia de los atributos de los campos de entrada, las áreas de texto tienen dos atributos adicionales: rows, que determina el número de fila, y columns, que determina el número de columnas. Así podemos definir cuántas filas y cuántas columnas debe tener nuestra área de texto. Otro dato importante es que, a diferencia del elemento input, el textArea o área de texto tiene una etiqueta de inicio y una de fin. Combo de opciones. Otro elemento que podemos insertar dentro de un formulario es un combo de opciones, es decir, un elemento en el que el usuario pueda elegir un elemento o varios de una lista. El elemento que nos permite insertar un combo de opciones es select. Botones. Una vez que hemos insertado campos de textos en nuestro formulario, es hora de insertar los botones. Mediante los botones podremos realizar operaciones de envío del formulario, de manipulación de datos, borrados, etc. Hasta aquí el tema de formularios y los elementos que lo componen.